Hola, bienvenidos a nuestro canal Despertando nos levantamos, volvamos a la fuente. Hoy te vengo a hablar sobre el libro del Éxodo, lo cual es un evento histórico y teológico. Empecemos. Hola, bienvenidos a nuestro canal Despertando nos levantamos, volvamos a la fuente. Hoy te vengo a hablar sobre el libro del Éxodo, el cual es un evento histórico y teológico. ¿Cuál realmente es el origen del libro del Éxodo? El libro del Éxodo es el segundo libro del Pentateuco, que son 5 primeros libros de la Biblia, que también son llamados la Torá en la traducción judía. En la tradición católica se cree que fue escrito bajo la inspiración divina, tradicionalmente atribuido a Moisés, aunque los estudios bíblicos modernos lo consideran fruto de varias fuentes redactadas y copiladas siglos después del supuesto evento. El Éxodo nace de los relatos del pueblo de Israel saliendo de la esclavitud en Egipto, según la Biblia. Este evento tiene su origen en 3 puntos importantes. 1. La opresión de los hebreos en Egipto. Después de la muerte de José, hijo de Jacob, el nuevo faraón no conocía a José y comenzó a oprimir al pueblo hebreo, que había crecido en números. Eso está en el Éxodo 1, capítulo 1. La intervención divina, número 2. Dios escucha el clamor del pueblo y llama a Moisés para liberarlos. Éxodo 3 se encuentra en la zarza ardiente. Y número 3, la alianza con Dios. Después de la liberación, el pueblo llega al monte Sinaí, donde Dios hace una alianza con ellos y les da la ley, los 10 mandamientos. Entonces, ¿qué simboliza realmente el Éxodo? Esto no es solamente un relato histórico religioso, sino también un símbolo teológico. La liberación del pecado. Para nosotros los cristianos, el Éxodo prefigura la liberación del pecado por medio de Cristo. Y el camino hacia la tierra prometida, que simboliza el camino del cristiano hacia el reino de Dios. ¿Qué nos revela la historia del Éxodo de la Biblia católica? El Éxodo en la Biblia católica revela múltiples verdades espirituales, teológicas y morales que son fundamentales para la fe del judío cristiano. Desde una perspectiva católica hay varios puntos. Número 1. Dios es un Dios que escucha y actúa. He visto la opresión de mi pueblo, he escuchado su clamor. Lo podemos ver en Éxodo 3, 7. Revela que Dios no es indiferente al sufrimiento humano. Él se revela como cercano, compasivo y liberador. Muestra que la historia no es solo una sucesión de eventos humanos, sino que Dios interviene en ella. Número 2. La identidad del pueblo. El Éxodo marca el nacimiento de Israel como nación libre y pueblo elegido. Dios hace una alianza con ellos en el monte Sinaí y les da la ley que los define como pueblo santo. 3. La fidelidad de Dios frente a la infidelidad humana. A pesar de que el pueblo duda, se queja y desobedece, Dios sigue siendo fiel a su promesa. Esto revela el amor constante y paciente de Dios que educa y guía a su pueblo. Número 4. La salvación viene de Dios, no del poder humano. La liberación de Egipto no fue por mérito del pueblo, sino por la acción poderosa de Dios, las plagas, el cruce del Mar Rojo. Enseña que la salvación es un don, no algo que se gana por la fuerza o la inteligencia. Número 5. La Pascua como signo de liberación. La Pascua judía, instituida en el Éxodo, celebra la liberación de la esclavitud. Para nosotros los católicos, esta Pascua prefigura a Cristo, el Cordero de Dios, que libera del pecado con su muerte y resurrección. 6. El desierto como escuela de fe. El pueblo camina 40 años por el desierto. En ese tiempo aprenden a confiar en Dios. El desierto simboliza la vida humana con sus pruebas, pero también con la presencia constante de Dios, como maná, agua, nube y ley. Número 7. Moisés como figura del Mesías.
Moisés es profeta, libertador y mediador entre Dios y el pueblo. En el Nuevo Testamento, Jesús es presentado como el nuevo Moisés, que trae una liberación más profunda del pecado y la muerte. Entonces, el Éxodo revela que Dios libera, guía, forma y salva a su pueblo. Muestra que la verdadera libertad no es solo salir de la esclavitud física, sino vivir en alianza con Dios, caminando hacia una vida plena según su voluntad. ¿Cuáles son los momentos claves del libro del Éxodo en la Biblia católica? Te vamos a presentar un orden cronológico con referencia y una breve explicación de su importancia. Número 1. Opresión del pueblo en Egipto. Lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 1 del versículo 8 al 22. Un nuevo faraón teme al crecimiento del pueblo hebreo y los convierte en esclavos. Ordena incluso a matar a los niños varones. La clave es que establece la necesidad de liberación. Número 2. Nacimiento y llamado de Moisés. Lo podemos ver en Éxodo capítulo 2, capítulo 3. Moisés es salvado de la muerte, criado en Egipto, huye y luego es llamado por Dios en la zarza ardiente. La clave es que Moisés es elegido por Dios como libertador del pueblo. Número 3. La zarza ardiente, revelación del nombre de Dios. Eso lo podemos ver en Éxodo capítulo 3, versículo del 1 al 22. Dios se revela como yo soy el que yo soy y envía a Moisés a liberar a Israel. La clave es que muestra que Dios es eterno, personal y tiene un plan salvador. Número 4. Las 10 plagas sobre Egipto. Lo podemos ver en Éxodo del capítulo 7 al capítulo 12. Dios envía plagas para que el faraón libere al pueblo. La última plaga le da muerte a los 2 primogénitos, convenciendo al faraón. La clave es que muestre el poder de Dios sobre los ídolos y su justicia. Número 5. La primera Pascua y la salida de Egipto, el Éxodo. Está en el Éxodo capítulo 12. Los israelitas celebran la Pascua, marcan sus puertas con sangre y salen apresuradamente de Egipto. La clave es que Dios protege a su pueblo. La Pascua será símbolo eterno de liberación. Número 6. El cruce del Mar Rojo. Eso lo podemos ver en Éxodo 14. Dios abre el mar para que el pueblo cruce y destruye el ejército egipcio que los perseguía. La clave es el momento culminante de la liberación. Dios actúa como defensor de su pueblo. Número 7. El cantito de Moisés y María. Está en Éxodo capítulo 15. El pueblo celebra con un himno de victoria y la clave es reconocer que la salvación viene de Dios. Número 8. Dios da el maná y agua en el desierto. Eso lo podemos ver en Éxodo 16, capítulo 16, capítulo 17. Dios alimenta y cuida al pueblo en el desierto. La clave es que Dios es proveedor y fiel, incluso cuando el pueblo duda. Número 10. Alianza en el monte de Sinaí y entrega de los 10 mandamientos. Lo podemos ver en Éxodo capítulo 19 al 20. Dios hace una alianza con Israel y les da la ley. Y la clave es que el pueblo ya no solo es liberado, ahora es pueblo de Dios con una identidad y misión. Número 10. La infidelidad del becerro de oro. Eso lo podemos ver en Éxodo 32. El pueblo adora un ídolo mientras Moisés está con Dios. Y la clave es, el pecado rompe la relación, pero Dios es misericordioso. Número 11. Revelación de la alianza y construcción del tabernáculo. Esto lo podemos ver en Éxodo capítulo 34 al 40. Dios renueva la alianza y se construye el tabernáculo, donde Él habitará en medio del pueblo. La clave es que Dios quiere estar presente entre su pueblo. Estos momentos muestran un camino de liberación, formación y alianza. El Éxodo no es solo un escape de Egipto, sino el comienzo de una relación profunda con Dios basada en la fe
la ley y la esperanza. ¿Qué marcó realmente el éxodo de la Biblia católica? El éxodo marcó un antes y un después de la historia del pueblo de Israel y la teología cristiana. Aquí te voy a dar algunos puntos claves desde distintos ángulos. Número 1. El nacimiento de Israel como pueblo libre y elegido. Antes del éxodo, los hebreos eran un grupo de esclavos en Egipto. Después del éxodo, se convierten en el pueblo de Dios con una identidad, una ley y una misión. Marca el inicio de la nación de Israel, no solo como un grupo étnico, sino como una comunidad guiada por Dios. Número 2. La revelación del carácter de Dios. Dios se revela como liberador, saca a su pueblo de la esclavitud, fiel, cumple sus promesas a Abraham, santo y cercano, habita con su pueblo, justo y misericordioso, castiga la infidelidad pero perdona, se da a conocer con su nombre, yo soy el que yo soy, Yahvé. 3. El establecimiento de la alianza y la ley. En el monte Sinaí, Dios establece una alianza con el pueblo. Él será su Dios y ellos serán su pueblo. Les entrega los 10 mandamientos que serán la base moral y espiritual de la vida judía y cristiana, marcando el fundamento ético y espiritual del pueblo de Dios. Número 4. La institución de la Pascua. La Pascua nace como recuerdo de liberación de Egipto. Para los católicos, esta celebración prefigura la Pascua de Cristo que libera del pecado. Marca el inicio de una memoria litúrgica central que los judíos celebran cada año y que los cristianos ven cumplir en la Eucaristía. Número 5. Un modelo de salvación para toda la Biblia. El Éxodo se convierte en el modelo bíblico de redención, esclavitud, liberación, alianza, camino a la tierra prometida. Jesús es visto como el nuevo Moisés y su Pascua, muerte y resurrección como un nuevo éxodo espiritual. Número 6. Una enseñanza espiritual para nosotros los creyentes. El desierto simboliza el camino de fe, prueba, purificación, confianza. Marca el principio del camino espiritual del creyente, que también debe salir de Egipto, el pecado, caminar con Dios y vivir según su voluntad. Entonces, el Éxodo marcó la identidad del pueblo de Dios, la revelación de Dios como libertador, la alianza y la ley, el inicio de la Pascua y un modelo eterno de salvación y fe. ¿Cómo la historia del Éxodo de la Biblia católica puede ayudarte en crecer? Bueno, te cuento, la historia del Éxodo no es solo un relato antiguo, es una guía profunda para tu crecimiento personal, espiritual y moral. A continuación te muestro cómo puede ayudarte a crecer en distintos aspectos de la vida. Número 1. Te ayuda a reconocer tus propias esclavitudes. Egipto representa lo que te oprime: miedo, pecado, adicciones, rutinas vacías, heridas del pasado. El Éxodo te invita a preguntarte: ¿de qué necesito salir para vivir con libertad y plenitud? Crecimiento personal. Te ayuda y te desafía a romper con lo que te condena. Crecimiento espiritual. Te anima a buscar la libertad interior que solo Dios da. Número 2. Te muestra que Dios escucha y actúa. He visto tu sufrimiento, he bajado a liberarte. Está en Éxodos capítulo 3, versículos 7 y 8. Dios no es indiferente a tus luchas, tu dolor ni tus preguntas. Como en el pueblo de Egipto, Él camina contigo y te guía, aunque a veces no lo veas de inmediato. Crecimiento en la fe. Aprendes a confiar en que Dios tiene un plan incluso en tiempos de prueba. 3. Te enseña a caminar por el desierto con confianza. El desierto fue duro. Hambre, sed, dudas, tentaciones, dolores, sufrimientos.
pero también fue donde Israel aprendió a confiar en Dios cada día. El maná, el agua, la nube que los guiaba. Es un crecimiento en resiliencia. Aprendes a mantenerte firme en medio de la incertidumbre. Y es un crecimiento espiritual. El desierto purifica tu corazón y te prepara para algo mejor. 4. Te forma con valores y principios. Los 10 mandamientos dados en el Sinaí no son solo reglas frías, sino una guía para una vida libre, justa y plena. Te enseña a amar a Dios y al prójimo y a vivir con respeto, honestidad y dignidad. Te enseña a tener un crecimiento moral. Te forma en el bien, la responsabilidad y la compasión. 5. Te prepara para una relación viva con Dios. El éxodo no termina en el escape de Egipto, sino en la alianza con Dios, una relación basada en la fidelidad, presencia y amor. Esa misma relación se te ofrece a ti hoy, especialmente y muy especialmente en la Eucaristía. Esto nos enseña un crecimiento espiritual profundo. Puedes vivir una amistad real con Dios, diaria y transformadora. La historia del Éxodo te ayuda a crecer. ¿Por qué? En el ámbito personal, te enseña a salir de lo que te oprime. En el ámbito emocional, te enseña a confiar en medio de la incertidumbre. En el ámbito moral, te enseña a vivir con principios sólidos. Y en el ámbito espiritual, a reconocer a Dios como guía, sanador y libertador. Oración de alabanza. Dios de Abraham, Dios de Moisés, Dios de Israel, te alabo y te bendigo, porque con mano poderosa liberaste a tu pueblo de la esclavitud de Egipto. Abriste el mar rojo para que pasaran en seco, y los guiaste con columnas de nubes de día y fuego de noche. Tú eres el Dios fiel, que escucha el clamor de sus hijos y cumple sus promesas. Hoy levanto mi voz para glorificarte, porque sigues siendo el libertador de los oprimidos y el pastor que conduce a su pueblo hacia la tierra prometida. Bendito seas por siempre, Señor, Dios de los ejércitos, Dios fuerte y salvador. Amén. Cada vez que das like y compartes es un paso más hacia nuestra meta. Súmate y hagamos esto juntos. Despertando nos levantamos, volvamos a la fuente, sanemos en familia. Resetea tu cerebro, sana tu alma y corazón y colorea tu vida con el Espíritu Santo. Gracias por estar aquí. Dios te bendiga.